Tal cual lo habíamos prometido, habremos un nuevo bloque de noticias en esta jornada de día miércoles para charlar directamente desde Córdoba Capital con el doctor Carlos Pressman, quien nos ha visitado hace algunos meses, yo ya no recuerdo tanto, pero en la recorrida, en el tour con Doña Jovita, que han estado aquí en esto de peperina, clonazepam, no sé quién ha definido esa batalla, Carlos, pero gracias por estar acá junto a nosotros. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, Carlos, un momento muy especial y quería enfocar la charla en tu conocimiento acerca de las cuestiones que vinculan a las relaciones con los adultos mayores y quizás sea el segmento de la población mundial que más ha estado afectado, sobre todo el número de fallecimientos, no sé si está en un 80% de los casos. Bueno, ¿cómo has venido analizando esta situación desde el comienzo y cómo crees que la vienen llevando nuestros adultos mayores, Carlos? Las cifras mundiales son verdaderamente preocupantes porque el 80% de los fallecidos en esta pandemia son mayores de 65 años. O sea, el grupo más frágil, más vulnerable, más peligroso son de los adultos mayores. Pero no el conjunto así globalmente visto, sino los adultos mayores más frágiles, o sea, Claro. aquellos que no son autoválidos o que no tienen la independencia de vivir en su domicilio y requieren la asistencia de instituciones, residencias de adultos mayores. Por eso también es preocupante porque de la totalidad de los fallecidos en el mundo, el 50% son residentes de instituciones que contienen a los adultos mayores frágiles. Por eso, desde el COE, que es el Centro de Operaciones de Emergencias, y a nivel ministerial en salud en la Argentina, se ha puesto especial mirada y cuidados en ese grupo de riesgo que son adultos mayores frágiles que Sí. viven en instituciones de adultos mayores. Da la sensación, Bueno, doctor. acá en Justiniano Posse Sí. tuvimos una Una charla experiencia. claro, con el hogar de, se llama El El Retoño, retoño, creo. sí, sí, Retoño. sí. Y la verdad que es muy interesante, uno aprendió mucho también, ¿no? Y cómo se puede encontrar mecanismos o estrategias de comunicación, como esta que estamos haciendo ahora por Sí. Skype o por Zoom, para acompañar a los adultos mayores. Y más, ya había un paciente de 100 años, 99, Sí. que les decía a los hijos de 70, quédense tranquilos, la voy llevando bien. O sea, no es en sí mismo la edad, digamos, es Sí, es cómo verdad. está cada paciente en particular, digamos, ¿no? Sí, Por sí, eso yo sí. creo que hay que ser, y está bueno que hablemos de esto, hay que ser cuidadoso, hay que ser inteligente, hay que estar alerta, muy prolijo en los movimientos Ujú. para atravesar esta pandemia y decirle que el que ríe último ríe mejor, digamos, porque los últimos de salir en esta cuarentena van a ser los Sí. adultos mayores. Entonces, bueno, por ahora tomar distancia y esperar que pase todo esto. De cualquier manera, donde ustedes están es el lugar que a uno le gustaría estar si fuera viejito, digamos, Sí, porque es totalmente. un pueblo del interior que tiene los lazos familiares y culturales fuertes, ¿no? No es como la vida en Córdoba, que está muy atravesada por el ritmo cotidiano, o en Capital Federal, las Ujú. grandes ciudades. Carlos, ¿se ha confundido esto que fue un acatamiento al cual adherimos todos, que fue el aislamiento obligatorio, preventivo? ¿Se ha confundido hacia los adultos mayores con un abandono? ¿Has visto casos que se han dado de esa manera, se han presentado de esa forma, teniendo en cuenta que hoy hay herramientas que podemos utilizar para acercarnos a ellos? Es tan diverso, tan particular, tan diferente en cada lugar, ¿viste? A mí esto de haber hecho esta experiencia en Pose me mostró que hay otra realidad, digamos, ¿no? Sí, Que claro. no es que no es la del geriátrico de Saldán, por poner un contraste, digamos, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces es tan difícil de decir, es como cuando hablamos de los adultos mayores, no es lo mismo, qué sé yo, acá en Córdoba yo atiendo al pintor Alonso, Carlos Ah, Alonso, tiene Carlos. 92 años, Sí. y me llama, me dice, ¿cómo andas vos, Carlos? ¿Viste? O Qué por ejemplo, bárbaro. Sonia Torres, que tiene 89, Sonia, esta abuela sí. de Plaza de Mayo, y Sí, sí, me sí. llama el otro día y yo Oh, le digo, uy, Sonia, ¿qué necesitas? Porque ella es paciente mía. No, no, yo estoy bárbara, dice. te Yo llamo te para ver quería cómo, preguntar, cómo estás ¿cómo vos. estás vos? Que Por además te Dios. veo aparecer en los medios y me preocupa y quiero saber que estés No, bien y cuídate que vos atendés a adultos mayores. qué O sea que no bárbaro. es lo mismo.
yo creo que lo más importante es tener como concepto que hay que extremar los cuidados con ese grupo. O sea, Sí. en esta pandemia ponemos barbijo, nos lavamos las manos, hacemos estas entrevistas por Skype, tomamos distanciamiento social, pero hay que tener muy claro que la tienen más complicada y más compleja son los muy mayores y que no son autoválidos, o sea, frágiles, que Sí, están en sí. institución. Ahí hay que extremar todos los cuidados. La nombraste a Sonia y es todo un ejemplo de resiliencia, porque si hablamos de pandemia, es una persona que ha trascendido nada más y nada menos que la pérdida de un hijo, y así como tantos, ¿no? Residen los adultos mayores una sabiduría que tenemos que escuchar, Carlos, también, a la par de todo esto. Claro, es lo que, claro, exactamente. No creer seguro el que tiene la papa. Uno tiene algún Claro. pedacito de papa de las cuestiones médicas y del Sí, contagio, sí, sí. pero la que tiene la papa grosa y que saben cómo vivir mucho y atravesando, sí, la mayoría de los adultos mayores, hablábamos de eso el otro día, han pasado la dictadura del 76, han pasado la Por crisis ejemplo. económica del 2001. Claro. Ustedes que son zona agrícola han pasado más de una sequía, más de una Sí, inundación, también. se han quedado sin un mango, eran inmigrantes, no hablaban el idioma y están ahí, ¿viste? Y te preparan los fideos del domingo, decir, ¿de dónde saca fuerza la vieja esta, Sí, tal ¿viste? cual. Carlos, ¿y cuáles son las manifestaciones principales que has encontrado en consulta con tus pacientes? ¿Cuáles son los cuadros que por ahí se han dado con este tiempo de aislamiento? Che, qué buen periodista que sos, loco, ¿eh? Bueno, muchas gracias, no, por favor. Bueno, no, los síntomas que a uno más lo han convocado, digamos, siempre Sí. por videoconsulta, muy poco presencial. Es un empeoramiento franco. En todas las enfermedades neurológicas, ya Ujú. sea el grupo de enfermedades de Alzheimer, paciente que venía más o menos equilibrada, que se Claro. olvidaba alguna cosa, el deterioro cognitivo avanzó, Sí. o Parkinson, que se pusieron mucho más rígidos, más difíciles de manejar. Pacientes con enfermedades cardiovasculares, sobre todo trastornos circulatorios periféricos, como se han quedado quietos, Claro. edema en miembro inferior, Sí. y Sí. los problemas osteoarticulares, digamos, ¿no? El reumatismo y las artrosis, que también por quedarse quieto empeoran los dolores y los síntomas. Sí. Esos serían los tres grupos de enfermedades: cardiovasculares, osteoarticulares y neurológicas, que se han visto afectadas por el aislamiento, digamos, por la cuarentena, el quedarse quieto y separado de los familiares. ¿Y tenemos herramientas, doctor, para mejorar estos aspectos o un mensaje que le podamos trasladar a los adultos que están en casa, mayores? Sí, ahora que se empieza a flexibilizar la Sí. cuarentena, yo diría que salir a caminar media hora Bien. con barbijo, solo o acompañado, por lugares donde no haya mucha circulación de gente, sería una recomendación Buenísimo. universal que mejoraría todo. Buenísimo. Caminar media hora por día. Y lo demás, tratar de mantenerse conectados a través de estos medios, la tele, la radio, el llamado de WhatsApp, el llamado al fijo del celular, la vista con los familiares a 2 metros de distancia, Sí. utilizando barbijo, el encuentro separado, digamos, Sí. mediado por la distancia o por alguna tecnología. Esa sería la estrategia hoy, ¿no? ¿Ha sido una buena decisión como la que se había tomado en Buenos Aires? Digo, porque estaba esta disyuntiva, esto de, bueno, cuidamos la salud de los adultos mayores, pero quizás nos excedemos un poquito en sus derechos al coartarle una libertad o tener que justificar una salida. ¿Cómo viste ese tema? ¿Cómo lo analizaste personalmente con tu experiencia, Carlos? No se puede pensar si uno no vive en Capital Federal. Es un Esto en escenario Jutilino distinto, puede sí. ser una barbaridad, pero en Capital Federal están Sí, sí, sí. el 70% de los infectados. Sí, es verdad. El 70% están en Capital Tremendo. Federal, ir a Buenos Aires, el AMBA que le dicen. El 70%. La mayor cantidad de adultos mayores está en Capital Federal. Sí, Y están hacinados, viven en esos departamentos inmundos de 50 pisos, un asco. Entonces, sí. ¿viste cómo hace para manejar eso? Lo que decía, que los éxitos colectivos implican renunciamiento individuales. Hoy a Argentina le ha ido bárbaro con la cuarentena. ¿Por qué? Porque de alguna manera todos hemos sido solidarios, renunciando a salir a pescar, a salir a hacer gimnasia, a salir al centro de jubilados, a salir a misa, Sí, en pos de quedarnos quietos para que no circule el virus. Esto ya ha sido exitoso. Y bien. ahora nos enfrentamos al desafío de empezar a circular y ver que no se produzcan gran número de contagios. Te he escuchado decir que hay que cambiar este concepto de las mujeres y los niños primero por los adultos mayores primero. Esto es especialmente ahora, pero digo, ¿cambiará ese concepto más allá de la pandemia? No creo.
No creo, la cultura es más fuerte que un bicho, ¿viste? O Y sí, sea, yo no creo, el virus nos va a cambiar algunos hábitos. eso sí. Eh, la cultura de la mujer y los niños primero creo que va a persistir. Transitoriamente podemos decir, en serio y en broma, los adultos mayores primero. Me parece que es una estrategia comunicacional. Yo creo que lo que nos va a cambiar es la forma en que laburamos, digamos, ¿no? Las relaciones laborales, las relaciones médico-paciente mediadas por esto, no es lo mismo. Eso yo creo que sí va a cambiar, o por lo menos por un tiempo, hasta que Bien, esté la vacuna, digamos. Cuando esté sí, la vacuna, va a pasar como fue la gripe o tantos otros procesos que atravesó la humanidad. bien. Y el bicho humano es jodido también. Vamos a volver con todas nuestras miserias full Y sí, cuando pase esto. ¿Qué sí, va a hacer? sí, sí, eso será inevitable. Eh, Ojalá em, uno desearía que seamos más respetuosos de los adultos y sí, mayores, seamos más respetuosos de la naturaleza, no seamos tan voraces en nuestras aspiraciones económicas, sí, tengamos una mirada más colectiva, que la política sea un espacio de devolverle a la comunidad lo que la comunidad le dio, que seamos democráticos en respetarnos en las diferencias, que uno desearía tantas cosas, oh, sí, pero si el pudiéramos. coronavirus no nos cambia como personas. Y la última, y te agradezco mucho, doctor, este tiempo. Siempre adherimos connotaciones negativas al término vejez, ya decir vejez, viste, ya tiene una connotación, si la escuchamos lamentablemente culturalmente negativa, y más allá de esta pandemia, deberemos de cambiar muchas cuestiones. ¿Y cómo has analizado este tiempo? ¿Hemos cambiado un poquito algo de cómo vemos a nuestros adultos mayores? Yo creo que se ha puesto la imagen o la alerta en ese grupo humano por el riesgo que implica, digamos, al menos desde el punto de vista sanitario. Sí, Hoy todos los esfuerzos que está haciendo el Centro de Operaciones de Emergencia y el Ministerio de Salud está puesto exactamente en los adultos mayores y en los adultos mayores frágiles que viven en residencia. claro, Ahí está puesto todo el esfuerzo y que ojalá que perdure, porque debiera ser más allá de la pandemia sí. nuestra mirada a preservar, porque en alguna medida todos tenemos un viejo adentro, digamos, ¿no? Entonces, el Sí. viejo soy yo más tiempo. Ah, Entonces, la qué medida bueno. que construyamos una sociedad que incluya al adulto mayor, nosotros cuando lleguemos a esa edad vamos a estar incluidos. O sea que cuidarlos a ellos es también en alguna medida cuidarnos a nosotros a futuro.